Ok, estamos en la unidad, pues ya vamos a empezar apenas la unidad 4. A ver. Pues vamos a empezar con la unidad 4. Una disculpa porque este no es el diseño nuevo, ya lo voy a pasar nada más. Sí, son de los de hace años, pero al final el contenido es lo importante por el momento. Y voy a pasar algo más rápido, que vamos a trabajar de humidificación y tiene que ver con esto. Esto es lo importante por el momento, más allá de los conceptos como tal, hay que trabajar con esto que se llama carta psicométrica. Me imagino que, de hecho, lo manejamos en servicios auxiliares cuando hicimos el trabajo de torres de enfriamiento. Entonces, ahí recuerden que ocupamos un software, el EES, ¿no lo recuerdan? Sí. Y que incluso Joana dice, ¿cómo imprimo para el examen? Bueno, entonces, ese software, obviamente tú ya nomás le metes algunos datos de entrada y te da datos de salida, como cualquier simulador, como Coco, le están llevando Coco, ¿no? Ven que Coco, para utilizarlo, le metes datos de entrada, todos los datos de entrada. El simulador hace el análisis y te da datos de salida. Entonces lo mismo sucede con el programa ese de EES. Tú le metías, por ejemplo, si no mal recuerdo, la temperatura, le metías en este caso si era de bulbo seco o bulbo húmedo, e incluso podías trabajar con humedad relativa, o sea, toda esa parte. Bueno, entonces ocupábamos el programa de EES y ahí metíamos los datos que les decía: humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, etcétera, según lo que me pedía. En este caso lo utilizamos con el problema de torres de enfriamiento. De hecho, lo que voy a hacer para poder utilizar y comparar, escuchen bien, el uso del software con una carta psicométrica en físico, por decir así. Y vamos a comparar cuál es mejor. Obviamente, por uso, me imagino que va a ser el software. Porque comúnmente la carta psicométrica es a ojo también a ojo de buen cubero. O sea, depende de la precisión de cada uno. ¿Cuál es la carta que vamos a trabajar o cuál es la que yo espero que ustedes empleen? A ver. Bueno. Esta es la carta, jóvenes, pongan atención. Esta es la carta. Esta es la carta psicométrica que vamos a trabajar. Sí. Esta de la diapositiva solo es una representación gráfica. ¿Sí? Fíjense cómo se ve. Solo es una representación gráfica. Pero esta es la que vamos a utilizar precisamente. Esta junto con esta y con esta. Obviamente lo vamos a tener que hacer a mano, obviamente, pero también vamos a usar el software. De esta manera tú vas a comparar tu estilo, que es a mano alzada, y la precisión que tengas con el software que se va a manejar. Entonces, cuando hagan un problema, lo tienen que lo tienen que realizar, imprimir esas hojas, son 3 hojas, y por cada problema que trabajen tiene que ser uno. Un juego de hojas, ¿no? Y por cada problema tiene que ser un juego de 3 hojas. Un juego de 3 hojas. Más la impresión de pantalla, donde tú me vas a decir cómo te vas a ir metiendo al software, como lo que hicieron en servicios, que fueron diciendo, algunos lo hicieron muy bien. Se abre el software, se selecciona Properis termodinámicos, por ejemplo, no sé, y así cosas. Entonces lo tienen que hacer. Entonces, esta unidad sí es muy larga. Entonces, si ustedes piensan que es el último, sí, pero se ve tanto humidificación como se ve secado. Entonces,
Tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, resumiendo un poco, esta es la carta psicométrica junto con otros diagramas que van a estar trabajando. ¿Hay actuales? Sí, hay muchos. O sea, te puedes ir a un libro de termodinámica, te puedes ir a un libro de balance de materia, te puedes ir a un libro de incluso de transporte de fluidos, y ahí los vas a encontrar. Este libro, este diagrama, si no mal recuerdo, es de Lo Contojo. ¿Sí? Ya está viejito, pero para mí se me hace muy, muy práctico. He utilizado otros, de hecho, no sé si viene aquí, no viene. He utilizado otros, pero me imagino que viene aquí en la diapositiva, nomás para que vean. A ver, un momentito, déjame ver. Miren, este es otro. Este es otra carta psicométrica. Esta creo que la saqué de una de termodinámica, parece ser, o de transferencia de calor, de Yunus a Sengel. Entonces, este es del Sengel, no recuerdo si es de termo o de transferencia de calor, y este es de Lo Contojo. Y así pueden buscar más. Hay otro en mecánica de fluidos también, y que incluso puede estar en sistema inglés o sistema internacional. Bueno, no se duerman. Pero vamos a ver qué significa cada partecita de esa carta psicométrica. Por ejemplo, a ver, tenemos esta representación gráfica nada más. Por ejemplo, los valores que encontremos aquí en la base de la carta es temperatura. ¿Sí? Es temperatura. Pero, ¿qué tipo de temperatura? Bueno, aquí puedes trabajar tú con temperaturas de bulbo seco o de bulbo húmedo. ¿Sí recuerdan esa de servicios? Temperatura de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo. Bueno, las vas a encontrar en esta partecita, en la base, por decir así. Si nos vamos al que tenemos aquí, entonces la temperatura tú la encontrarías acá. Déjenme abrir esta pizarra para que me apoye un poquito más y poder ir señalando, porque esto lo vas a necesitar. Aquí sería, miren, esta partecita en esta base sería las temperaturas, ya sea en este caso sería de bulbo seco, temperatura, perdón, de bulbo seco. Esta temperatura de bulbo seco, las que se encuentran en esta base. La otra temperatura es de bulbo húmedo, pero ¿dónde se encuentran? Las temperaturas de bulbo húmedo se encuentran aquí, en esta partecita, en esta que ya viene siendo la curva. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, a ver, ubíquenme, de acuerdo al problema, una temperatura de bulbo seco de 50 grados Celsius. Bueno, se vienen para acá, aquí sería. Ubiquen una temperatura de bulbo húmedo de 25, se vienen para acá. Entonces, temperatura de bulbo seco y todas las demás temperaturas de bulbo húmedo. Eso es prácticamente lo que nos dice la diapositiva. Temperatura de bulbo seco y temperatura, esta temperatura de bulbo húmedo. Húmedo y seco. Son las dos temperaturas que vamos a estar trabajando. Hay otra tercera, pero esa la vamos a dejar hasta el final. Ahora, de este lado, ¿sí? Antes de que se me olvide, pues obviamente la temperatura en qué unidades se da. O también puede ser en grados Fahrenheit, depende del sistema de unidades y de la carta psicométrica. Entonces, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo en grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos de este lado algo que le vamos a llamar humedad. Humedad absoluta. De hecho, le pueden llamar humedad absoluta. Estaba viendo algunos problemas que le llaman humedad absoluta y yo le denominaría másica. De hecho, en servicios auxiliares vamos a ver también esto, ¿verdad, Saúl? Entonces, humedad absoluta, y yo le voy a poner término másico porque las unidades con las que se va a manejar de este lado
Al menos están en unidades de masa. Veo que escriben, pero no sé si son apuntes. Yo estoy buscando su cuadrito. Ah, bueno. Entonces, humedades o humedad absoluta. En este caso, aquí están las unidades por si las quieren ver. Esto también es muy importante. ¿En qué unidad se da la humedad? ¿Sí se observa o no? No. Kilogramos de aire. Seco. De hecho, ahorita que vamos a ver servicios auxiliares también vamos a recordar esto. Así que... Kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire seco. ¿Qué significará eso? A ver, voy a dejar de grabar porque quiero preguntar. A ver, está durmiendo. No, me tengo mis ojos abiertos. Ah, sí, pero como dice, cuerpo presente, mente ausente. Yo tengo. Seguimos. Entonces tenemos temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y tenemos humedad, la relación entre kilogramos de vapor de agua entre kilogramos de aire seco. Puede ser kilogramos o en su defecto puede ser gramos. Gramos de vapor de agua y gramos de aire. Ok, tenemos otra que también es muy utilizada, algo que se conoce como humedad relativa, ¿sí? Esta humedad relativa va desde un 10, 20, 30 hasta un 100%. El que yo me encuentre con una humedad relativa del 100% significa que el aire está saturado. Saturado. De hecho, en el problema de servicios les daba un dato y les decía: la corriente que entra a la torre de enfriamiento sale saturado. Y ustedes ahí les decían, bueno, ¿qué dato nos estaba dando Caleb? La temperatura. Temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Estás durmiendo, Caleb, en serio. ¿No me está hablando de la textura? Entonces, lo que nos estaba dando es la humedad. El que te diga sale saturado es la humedad. Y entonces, era algo cualitativo porque te decía que salía saturado. Pero interpretarlo como algo cuantitativo, pues es que se encontraba 100% húmedo, a una humedad del 100%. Entonces también los términos son importantes, porque nos indican una información posiblemente cualitativa, una cualidad que tenga el aire, pero también en términos cuantitativos lo podríamos interpretar, ¿verdad, Estrella? Bueno, ahora entonces vamos resumiendo: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad absoluta, y estas líneas que ven aquí, que van a ver, de hecho ahorita las voy a poner, son las humedades relativas. Miren, serían estas que ven aquí, estas 1, 2, 3, 4, etcétera, son curvas de la humedad relativa. Puede ir 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta el 100%. Pero en este caso, como todo porcentaje, nosotros ya para cálculos no trabajamos 10%, 20%. Punto 1, punto 2, punto 3, hasta llegar a 1. 1 es igual al 100%. 1 significa que está saturado mi aire, que ha absorbido la mayor cantidad de agua necesaria. Y que en su momento, si le bajamos la temperatura, puede generar rocío. Bueno, entonces estos son como que los datos o la forma en que podríamos estar trabajando este diagrama: temperatura, bulbo seco, temperatura, estas líneas, temperatura de bulbo húmedo, humedad de este lado, y estas curvas vendrían siendo humedad relativa. Por el momento, eso sería como que el inicio del uso de la carta psicométrica. ¿En qué momento vamos a poder ya trabajarlo y entenderlo un poquito más? Bueno, cuando ya les dé pues un problema de ejemplo, ¿no? Y ese es el caso.
que vamos a estar haciendo. De hecho, a ver un momentito. Miren, en estas diapositivas, la carta psicométrica es la que vamos a trabajar, ya les dije. Y miren, si yo les digo, ubiquen la temperatura de bulbo seco, ya les dije que se encuentra acá arriba, pero se maneja, digo acá abajo, perdón, pero se maneja en, sería vertical, en posición vertical, ¿sí? Si les dicen temperatura de bulbo húmedo, se ubican de este lado, pero se maneja en diagonal. ¿Y el horizontal cómo es? ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo es horizontal? ¿Así, no? Horizontal es así. Ah, cierto. O sea, horizontal ubica Sí, ya. la temperatura, pero la trabaja de forma vertical. Para bulbo húmedo, la temperatura lo ubica en esta curva, pero lo trabaja de forma diagonal. Aquí viene lo que es temperatura de rocío, pero primero tendríamos que ver la humedad. La parte de la humedad relativa son las curvas que usted va a observar. Puede ir de 10, 20, 30 en porcentaje, pero comúnmente puede ser 0.1, 0.2, 0.3 o hasta el 100%, que sería igual a 1. La humedad comúnmente está en función de la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, y comúnmente la encontramos también, en este caso lo trabajamos de forma horizontal, pero hasta el extremo, ¿no? Para mí sería el extremo derecho, para ustedes sería un extremo izquierdo, la humedad. ¿Qué más? Entalpía, entalpía, volumen, bueno, esto por el momento lo vamos a dejar porque es un poquito más difícil de comprensión. Ya cuando hagamos el problema, ahí van a darse cuenta cómo se trabaja, pero ahorita, mientras no olviden cómo encontrar humedad, no olviden cómo encontrar humedad pero relativa, no olviden cómo encontrar las líneas de bulbo o de temperatura de bulbo húmedo y las líneas de temperatura de bulbo seco. Por el momento es suficiente. Bueno, ¿qué más? Aquí teníamos un problema, de hecho ya está resuelto, entonces déjenme ver si lo traigo aquí. Y de hecho no tiene mucho enunciado. Es el problema 3. A ver, entonces lo buscamos arriba. No viene. Sí, pero esto lo estoy pasando limpio apenas. Sale. Este es el problema que vamos a ver. Este es el problema que vamos a ver para el uso de la carta psicométrica. Así que cópienlo, por favor. Voy, permítame. Dale, seguimos. Bueno, este problema va más en función de cómo usar la carta psicométrica, de cómo ubicar la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, cómo determinar la humedad, etcétera. Bueno, dice lo siguiente: la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo de un aire que va a entrar a un secador son respectivamente 50 y 30 grados Celsius. Está un poquito la redacción, obviamente este es de un libro que ya tiene años, la redacción está un poquito ambigua, pero ya cuando lo pase limpio lo voy a mejorar en cuestión de redacción. Lo que debemos de entender en esto que acabamos de leer es que la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo son 50 y 30. Ahora, lo primero que debemos de considerar es ¿qué valor tiene la de bulbo seco y qué valor tiene la de bulbo húmedo, jóvenes? 50 y 30. Respectivamente. 50 y 30. Bulbo seco 30. Bulbo seco 30. 50. Ok. No sirve. A ver, No.
Es 50 de seco. ¿Cómo podríamos identificar cuál es la temperatura del bulbo seco y cuál es la temperatura del bulbo húmedo? Por el orden en el que está escrito. Puede estar revuelto. O sea, puede estar primero el uno y el otro. Pero entonces, ¿cómo lo puedo identificar? Ahí está directo. Y aún así se equivocaron, pero bueno. Porque el más alto Ajá. se supone que está más caliente, ¿no? Entonces Ajá. debe de ser seco. Ok. Porque está más baja temperatura, debe de ser húmedo. Así es, ya no voy a decir más. La de temperatura de bulbo seco es la que se encuentra o que representa una mayor temperatura. La de bulbo seco siempre va a ser la que nos indique una mayor temperatura. Y la de bulbo húmedo siempre va a ser la que se encuentre o la que nos haga o nos indique una temperatura menor, más baja, por decir así. Entonces, en este caso, la temperatura de bulbo seco sería 50. La de temperatura de bulbo húmedo sería 30. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque posiblemente en otros enunciados estén invertidos. Entonces tú tienes que ser capaz de ver. La de bulbo seco es la que me indica una mayor temperatura. La de bulbo húmedo es la que me indica una menor temperatura. Ahora bien, y ya lo había mencionado en servicios, la temperatura de bulbo seco comúnmente es la temperatura ambiental. ¿Sí? Si ustedes le dicen, se encuentra un aire a temperatura ambiental 25 grados Celsius y tú no sabes decidir quién es tu bulbo seco y tu bulbo húmedo, pues considera que el que se encuentra a temperatura, la que indique la temperatura ambiental, es tu temperatura de bulbo seco. De hecho, no como definición, pero sí lo explican, es que si tú tomas un termómetro, el que gustes, que te indique una temperatura, ya sea de mercurio o digital, la temperatura que se registre, esa es la temperatura de bulbo seco. La temperatura que registre tu termómetro tal cual. ¿Cómo se convierte en temperatura de bulbo húmedo? Ok, en la puntita de tu termómetro, ya sea digital, ya sea de mercurio, o un ¿cómo se llama? Un termopar, que es otro instrumento de medición. En la puntita, donde se empieza la parte del, ¿cómo decirle? Como que el sensor o el bulbo, si hablamos de uno de mercurio, se le pone un paño húmedo. Y la temperatura que registre en ese momento, esa es la temperatura de bulbo húmedo. Por eso se llama, porque se utiliza un paño, se humedece el bulbo, por decir así, y esa es la temperatura que va a registrarse como temperatura de bulbo húmedo. Cuando tiene el paño en el bulbo, mi termómetro, sea digital, sea de mercurio o sea un termopar. Ok, ahora, cuando la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿en qué momento gana relevancia el que a mí me den la presión? Por el momento, en la carta psicrométrica, ubicando la parte de los datos, no voy a ubicar la presión, pero entonces, ¿en qué momento gana relevancia que me digan que se encuentra a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio? ¿En qué momento gana relevancia ese dato? Estamos haciendo uso de la carta y aquí pues comúnmente no vamos a hacer tanto. Ahorita por el uso de la carta no vamos a hacer tanto el uso de la parte de cálculo. ¿En qué momento gana relevancia que nos digan 760 milímetros de mercurio, que sería una atmósfera? ¿En qué momento gana relevancia? A ver, China, celular. ¿En qué momento gana relevancia? ¿Qué función tiene la presión? ¿O por qué nos dicen, hey, estamos a una atmósfera o a 770 milímetros de mercurio? ¿Por qué no los dicen? ¿Solo como un dato y extra, adicional? ¿O tendrá algo que ver o repercutirá en algo? La temperatura está en función de la presión. Joana, que dice que usted es mi consentida. No, Ya sé. De hecho, es de mí, mi consentida es de mí. ya lo bien, podemos tener. Es cierto. Ya cierro con esto. ¿Qué relevancia ¿cuándo ganará relevancia, perdón, el que nos den la presión?
En el cambio de fase, Bueno, ¿qué pasa con los cambios de fase? A ver. pues dependiendo de la presión en la que se encuentra, se está manejando el proceso, es la temperatura en la que va a alcanzar su cambio de fase. Bueno, tiene que ver con la parte de que a cierta presión también cambian las condiciones ambientales y obviamente cambia en cómo se encuentre mi masa de aire. Entonces, por eso la relevancia. Y ya lo último, ya para cerrar, es que también hay cartas higrométricas que están hechas a una presión, considerando una presión atmosférica, pero también puede haber a presiones más bajas. Entonces, si ustedes, el problema les dice temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, y les dice que se encuentra a una atmósfera de presión, tú tienes que utilizar una carta psicométrica que se haya realizado considerando una atmósfera de presión, porque también te puedes encontrar cartas psicométricas que te van a decir a 700 milímetros de mercurio, entonces de entrada ya no te sirve, porque entonces los datos te los daría diferentes. Bueno, hasta aquí le dejamos, jóvenes. Nos vemos.